¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México, Reino Unido. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esta serie de entrevistas que desarrolla el Centro Olof Palme México a diversas personalidades del mundo académico, político, de la industria del entretenimiento, de la comunidad empresarial, en fin. Esta es nuestra emisión 53 entrevistas hemos tenido hasta ahora, lo cual nos complace mucho. Y hoy tenemos el enorme gusto, realmente es un gusto enorme, poder tener la presencia de la doctora Ana Elena González Treviño. Ella dirige el Centro de Estudios Mexicanos de nuestra máxima casa de estudios en el Reino Unido, y le agradecemos su tiempo y su disposición para estar esta tarde con nosotros desde Londres, en medio de una ola de calor, bueno, tremenda. ¿Cómo estás, Ana Elena? ¿Y qué tal el calorcito por allá? Hola, ¿qué tal, Cristina? Es un enorme gusto para mí estar aquí contigo en estas entrevistas fabulosas que haces. Me siento muy honrada de la invitación. Y sí, en efecto, estamos viviendo una ola de calor sin precedentes. Tantas cosas sin precedentes resultan intimidantes, ¿no? En el Reino Unido, el día de hoy se rebasaron los 40 grados centígrados de temperatura, algo nunca antes visto. En diversas localidades, ¿no? En la ciudad de Londres en particular, la promedio fue 39. Entonces sí estamos viviendo algo alarmante, ¿no? Sí. Sí, para los escépticos del cambio climático, vean estas cosas que siguen siendo llamadas de atención y reclaman que hagamos y nos preocupemos al respecto, ¿no? Tenemos que hacer mucho trabajo como sociedades. Ay, Ana Elena, pero bueno, al margen de estas condiciones climáticas, qué bueno que nos acompañas. Saludo también a quienes están aquí en Zoom y quienes nos están siguiendo vía Facebook Live. Entiendo que también nos están siguiendo a través del portal de la UNAM Reino Unido. Eso nos da mucho gusto. Y bueno, antes de comenzar con esta conversación que sin duda es algo muy grato, quiero mencionarles algunos datos curriculares de nuestra invitada. La doctora Ana Elena González Treviño, como comentábamos, dirige el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Ella es profesora e investigadora definitiva titular C de tiempo completo del Colegio de Letras Modernas y del posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Hizo estudios de licenciatura en Letras Inglesas y maestría en Literatura Comparada en la UNAM. Realizó también estudios de doctorado en Queen Mary College en la Universidad de Londres. Se especializa en estudios literarios y culturales de los siglos XVII y XVIII, historia cultural,
colonialismo, traducción y crítica literaria. Tiene en su haber publicaciones prolíficas sobre su área de especialidad. Impulsa proyectos de internacionalización a través de la movilidad estudiantil, la colaboración académica y la difusión de la cultura. Y sobre estos temas vamos a estar conversando con Ana Elena en este proceso de recuperación de actividades académicas y de todo tipo en el marco de la pandemia, que todavía no termina, ¿verdad? Ahí está el acecho, la pandemia. Bueno, pues yo quisiera comenzar, Ana Elena, preguntándote sobre cómo llegamos a tener un centro de estudios mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Creo que esto es fundamental en lo que ha sido el proceso de internacionalización de nuestra máxima casa de estudios. Hace ya algunos años yo, bueno, tenía conocimiento de la UNAM San Antonio, que naturalmente es un lugar para instalar una sede de la UNAM, pues por toda esta migración que históricamente ha habido a esa ciudad, o lo de Chicago, o incluso en Canadá, ¿no? Cuando descubrimos o redescubrimos a Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero digo, más allá de eso, me parece fascinante cómo hemos visto el desarrollo de sedes en lugares no tan tradicionales, como puede ser Sudáfrica. Hace algunas semanas conversamos con nuestro colega que preside la UNAM Sudáfrica, platicamos también con Adalberto Noyola, que preside a la UNAM en China. Imagínense, en China también tenemos esta maravillosa presencia de la UNAM. Y bueno, en el caso del Reino Unido, Ana Elena, ¿cómo fue el proceso para llegar a tener esta representación tan importante para nuestra máxima casa de estudios? Claro, Cristina, con muchísimo gusto. La UNAM tiene una estrategia de internacionalización basada en el prestigio de las universidades extranjeras que pueda haber, o los lazos en común que se tengan de distintas maneras, ¿no? A través de intercambios o a través de proyectos de colaboración con participación de ambos países. Entonces, el Reino Unido es un destino académico mundial, ¿no? Donde están algunas de las universidades más reconocidas del mundo. La Universidad de Oxford data del siglo XI, que en el año 2096 va a cumplir 1000 años. Suena que falta mucho, pero para darnos también una proporción, ¿no? Acerca de la enorme tradición universitaria que existe en este país. La Universidad de Cambridge es del siglo XIII, entonces, y son dos de las que han continuado una labor de excelencia a lo largo de los siglos. Y además, la educación superior en el Reino Unido ha proliferado justamente por el interés que despierta en universidades alrededor del mundo. Actualmente se cuentan 140 universidades que son miembros de la organización equivalente a nuestra ANUYES en México. 140 es un gran número y muchas de ellas destacan en distintas áreas y por eso el mundo entero las busca, ¿no? Era natural hasta cierto punto, ¿no? Que nuestra UNAM, que ya tenía desde antes mucha colaboración y muchos intercambios con el Reino Unido, deseara crear una sede en la etapa que diría yo de los últimos 10 años, ¿no? En los que se han abierto nuevas sedes en distintos países del mundo, ¿no? Así fue como en el año 2015, que fue el año dual México-Reino Unido, se establece la sede Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Reino Unido por un acuerdo entre los dos países y se funda en King's College London, que es una de las mejores universidades de Londres y del Reino Unido también en distintas áreas. Una universidad con la que se tiene una amplia colaboración y que está además ubicada de tal manera que permite el enlace con muchas otras universidades, ¿no? Entonces, ese es un poco, en resumen, la historia de cómo y por qué se fundó UNAM Reino Unido. Y desde 2015, pues ha habido distintos equipos en los que han participado. Yo llegué inicialmente como miembro del segundo equipo y ahora estoy a cargo de la sede desde 2019.
y hemos podido apreciar un crecimiento en las actividades, una consolidación de nuestras colaboraciones con distintas instancias y sobre todo insertarnos en este ámbito tan cosmopolita, realmente de gente de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Fascinante. Es verdad, el Reino Unido es una opción para estudiantes mexicanos para hacer posgrados. Un miembro distinguido del Centro Olof Palme justamente va a hacer un posgrado en King's College, entonces por allá seguramente pasará a saludarlos. Pero es verdad, digamos, como opciones de estudios en el extranjero, el Reino Unido siempre ha figurado. Recordamos también toda esta cuestión de acreditación del dominio del idioma inglés, que Gran Bretaña tiene sus propios criterios, y la colaboración que tenemos tan estrecha con el Consejo Británico, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que también explica todo este acercamiento que ha tenido la Universidad Nacional con ese país. Tú llegaste en 2019 a la jefatura de este proceso. De 2019 para acá, pues han pasado muchas cosas y no puedo dejar de preguntarte cómo has vivido la pandemia y cómo ha impactado esto en las actividades del Centro de Estudios Mexicanos. Sí, pues aquí como en todas partes fue un proceso durísimo, porque todo el trabajo que nos costó construir un público, construir una presencia, se vio cortado de tajo, ¿no? Entonces, pues empezamos a utilizar la imaginación, pensando creativamente los modos de crear vínculos a través de, a través de eventos virtuales. Y la verdad es que descubrimos un mundo que sigue floreciendo, o sea, viendo las bendiciones, ¿no?, de la pandemia, realmente las facilidades que nos brinda, eso que no nos gusta mucho, pero que sí tiene sus ventajas, que es la internacionalización en casa, es la internacionalización virtual. Realmente se descubrió como un recurso muy interesante para la construcción de la confianza entre los dos países, para que las comunidades de distintas disciplinas se pudieran conocer por primera vez, para que nuestros estudiantes tuvieran, aunque sea esta probadita virtual de una experiencia internacional, que esperamos que ahora que se reanudan las actividades presenciales, esa semillita pueda germinar en el ánimo de viajar, ¿no? Tanto de un lado como de otro, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Entonces sí desarrollamos un modelo, bueno, varios modelos de actividades, algunos netamente académicos, seminarios binacionales, en colaboración con distintas instancias de la UNAM y en distintas disciplinas de varias universidades dentro del Reino Unido, y que tienen como esta participación tanto de profesores como es decir, no solo un profesor por país, sino varios integrantes del cuerpo académico que asistieron y siguen asistiendo, de hecho, a estos seminarios binacionales, como de estudiantes, ¿no? Tuvimos uno de neurociencias, otro de tecnología, de biomateriales, y para este año tenemos uno que suena muy prometedor con la Universidad de Nottingham acerca de ingeniería aeroespacial, que haremos en colaboración con la Inés Juriquilla, y estamos muy, muy interesados en esto, ¿no? También se desarrollaron otros modelos porque posiblemente estás enterado, lo digo también para el público en general, otra misión de las sedes es la difusión de la cultura mexicana. Entonces, ahí hemos trabajado intensamente con un grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Estéticas para hacer ciclos de conferencias, distintos módulos que se llaman Tlaloc, el jaguar y la serpiente, acerca de arte y arqueología en la América indígena,
con participación de gente de la UNAM, pero también de otras instituciones mexicanas, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, otras universidades de Centro y Sudamérica. Tenemos ya la participación de un investigador salvadoreño, de 2 investigadores salvadoreños, de un guatemalteco, y vamos hacia el sur, ¿no? Hacia Ecuador, hacia Perú. Entonces, esto lo difundimos entre la comunidad británica, pero gracias a la facilidad de los medios digitales, hemos contado con participantes de 40 países, realmente asistentes, me refiero a asistentes, y esos son los que se contabilizan, porque también las redes tienen una vida propia y se siguen las reproducciones llevando a cabo, y esto nos permite tener un alcance mayor, ¿no? Entonces, esos han sido algunos de los casos de éxito que tenemos. Tenemos muchas anécdotas, muchas vivencias, muchos aprendizajes derivados de este paso a lo virtual, a la virtualidad. Y ahora estamos viviendo el regreso a la presencialidad, que se perfila híbrido, ¿no? Buscamos ya siempre la manera de no perder los vínculos creados a través de lo virtual, y bueno, en esas estamos. A la vez, claro, no hay sustituto para la presencia. Buscamos siempre inspirar a la gente para que dé el paso, el brinco del charco, como dicen, y eso creo que al construir esta confianza, al revelar esta alteridad que encontramos cuando vamos a un país extranjero, es cuando podemos de mejor manera esperar que la gente se anime, ¿no? Entonces un poco ha sido la idea. Formidable. Sí, el formato híbrido yo creo que llegó para quedarse porque nos amplía muchas posibilidades, ¿no? Yo recientemente tuve la oportunidad, la fortuna de poder participar en un congreso en España que fue híbrido. Yo estaba presente, varios colegas estábamos presentes, pero simultáneamente había personas de otras partes del mundo que o no pudieron viajar o sí, tenían la cosita de, ay, la pandemia sigue, mejor me quedo en casita. Pero yo creo que este formato se queda, nos permite ser más inclusivos. Paradójicamente, nos permite tener una mayor afluencia, ¿no? Tanto de ideas como de públicos y demás, como está ocurriendo justamente ahorita en esta conversación. Ana Elena, ¿qué tanto apetito hay para México, para la cultura mexicana, para el español? Porque digo, mencioné en el inicio el Consejo Británico fue deliberado porque pues el Consejo Británico hace un gran trabajo en lo que es la promoción de la cultura, la lengua, la certificación del dominio de la lengua para el Reino Unido. En este sentido, pues te pregunto, ¿cómo andamos en la enseñanza del español? ¿Qué tan popular es la enseñanza del español nuestro, no el de España? Que es diferente, con todo respeto y cariño lo digo, tengo grandes amigos allá, pero sabemos que somos diferentes. ¿Cómo ves el apetito británico para México? Bueno, son muchas los puntos que me gustaría comentar. A ver, sí, el español es una lengua inmensamente popular en el Reino Unido. De hecho, está desplazando al francés y al alemán, que eran las lenguas que más se estudiaban en las escuelas, o sea, antes de la universidad y dentro de las universidades. Pero por razones geográficas obvias, predomina el español de España, ¿no? Entonces, eso, así como en México, ¿no? Muchos aprendemos el inglés de Estados Unidos, sobre todo, también un poco de Canadá. Así aquí, el español que se habla, sobre todo a nivel académico, es el español de España. Sin embargo, hay un gran interés en encontrar otros lugares en donde se hable español. Como que se está cayendo en la cuenta de que el español pone al alcance la comunicación con, no recuerdo ahora, no tengo el dato de los cientos de millones de hablantes que tienen el español como lengua materna, ¿no? Entonces, la diversidad en ese sentido resulta muy atractiva en el contexto británico.
Al mismo tiempo, quisiera comentar algo acerca de la presencia de mexicanos en el Reino Unido. Datos consulares indican que hay aproximadamente 14,000 mexicanos en el Reino Unido, lo cual es una cifra que se ha disparado en años recientes, a partir del siglo XXI, y suena que es muy grande, ¿no? Pero si la comparamos con la cantidad de españoles que hay en el Reino Unido, tenemos 164,000 españoles en el Reino Unido, ¿no? Por otra parte, también existe una gran afinidad entre el Reino Unido y España, porque constituye tradicionalmente, antes de hoy, el lugar de veraneo preferido por el Reino Unido, ¿no? Y así se calcula que hay 250,000 británicos en España, ¿no? Comparado con, según las cifras que encontré, 3,500 británicos en México, ¿no? Creo que el país latinoamericano con más población británica es Chile. Tenía más de 70,000 británicos. También ahí hay razones históricas, ¿no? Coyunturas importantes. Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto, ¿no? Al mismo tiempo, hay que decir que yo les hablé hace un momento de la presencia internacional de gente de todo el mundo en el Reino Unido. Sin embargo, en el ámbito universitario hay una nación que predomina, la que constituye un porcentaje altísimo de los estudiantes internacionales. Aquí, paréntesis, las universidades británicas tienen 60-70% de población extranjera, y esto se refiere tanto a los estudiantes como a los académicos, como a los administrativos. O sea, todas las partes que son indispensables para constituir una universidad son internacionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero la población estudiantil predominante en el Reino Unido, extranjera, procede de China. Esto es un fenómeno sumamente interesante. El gobierno chino invierte fuertemente en la internacionalización de sus estudiantes, y por eso hay una muy importante población de estudiantes chinos. Algunos regresan, otros se quedan, como siempre, pero dado este fenómeno, varias universidades británicas han abierto sucursales, llamémoslo así, ramas, en China, en territorio chino, o en otros países de Asia, pero sobre todo en China. Pero también las universidades británicas aquí, sus departamentos de internacionalización me han expresado de maneras muy gentiles que les gustaría diversificar la procedencia de sus estudiantes extranjeros. Y ahí es donde hay una oportunidad para México, ¿no? Sí. Claro. Ay, has tocado una gama de tópicos que me parecen fundamentales. Bueno, primero esto de que el español ha rebasado al francés y al alemán, que son países europeos, es digno de mención. La cercanía con España, pues claro, es geográfica, pero también cultural, turística, esparcimiento, en fin. España hace un gran trabajo con sus 40 y tantos millones de habitantes. Yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad para México, somos 130 millones. Somos el país hispanoparlante más poblado del planeta Tierra. Entonces ahí hay un nicho de oportunidad que deberíamos de aprovechar. No lo mencionaste, pero pues va implícito. El Instituto Cervantes, el trabajo que hace el Instituto Cervantes. Hace algunos meses yo conversaba con la que en ese momento era nuestra embajadora en Rusia, Norma Pensado, y me hablaba de que la difusión del español en Rusia se hacía a través del Instituto Cervantes. Yo decía, bueno, muy bien por el Instituto Cervantes y por España, pero no dejo de sentir un poquito de tristeza de que esto no lo haga un consorcio mexicano o una comunidad donde la UNAM estuviera involucrada. Fíjate, el otro día entrevisté también a Bruno Figueroa, nuestro embajador en Corea del Sur, y él decía que era muy importante buscar la manera de crear nuestro propio Instituto Cervantes, ¿no? Para promover el aprendizaje del español mexicano,
¿no? Porque sí nos ha comido mucho mercado España. ¿Cómo ves esta posibilidad, Ana Elena? Sí. Bueno, sí, en realidad era la segunda parte. Lo que pasa es que me inspiraba y me importaba comentar Claro. el otro aspecto, pero sí, la sede en tiempos prepandemia aplicábamos, todavía somos un centro certificado para la aplicación del examen CIELE, que es un examen que otorga certificación de distintos niveles a quienes aprenden el español como lengua extranjera. Y en esto colaboramos estrechamente con el Instituto Cervantes de Londres. Son nuestros aliados, ¿no? Y también ellos tienen una presencia ya de varias décadas en el Reino Unido, en particular en Londres, pero también tienen una sede en Manchester y son muy impulsores de la colaboración, no solo con México, sino con todos los países latinoamericanos o de habla hispana, ¿no? Entonces, es una presencia muy importante. Ahora, el modelo del Instituto Cervantes es muy similar al del Consejo Británico y es una inversión del gobierno español que está convencido de la importancia de hacer una labor de este tipo, ¿no? De capacitar gente para la enseñanza del español en el ámbito extranjero, no solo en el ámbito universitario, pero también en el ámbito universitario, y es una política impresionante. Tienen decenas, si no es que más, de sedes en el mundo entero. Nuestro país, México, no tiene un modelo similar, pero las sedes de la UNAM, con toda la modestia, ¿no? de la que es capaz la UNAM con muy poquitos recursos, está impulsando ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimo interés. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices, podríamos alimentar, ¿no? este proyecto, que es de hecho como nacen en sus orígenes las sedes de la UNAM en el extranjero para la difusión de la cultura y también invertir en la formación de personal capacitado para adaptarse a vivir en un país extranjero y también para tener la formación adecuada para enseñar nuestra propia lengua, ¿no? Con términos muy específicos de cada contexto, ¿no? Entonces, sí, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Reino Unido es un centro aplicador del CIELE. Hasta ahora no hemos podido revivir, es de las cosas que tenemos pendientes, pero sí tenemos interés en hacerlo. Y sorprende mucho también los lugares en donde se formaron las personas que asisten a tomar el examen. Y esto lo puedo comentar, aunque sea una experiencia anterior. Podían presentarse, por ejemplo, personas nacidas en países africanos que habían aprendido español en Cuba. Entonces, ahí se ve una triangulación muy interesante que nos lleva de África a Cuba y después al Reino Unido. Entonces, son los tránsitos culturales que me parece que debemos estar muy atentos para observar, y porque los flujos del mundo globalizado son magníficos y hay que ver por dónde vienen, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que te puedo comentar en ese sentido. Y por otra parte, tenemos herramientas adicionales que son muy útiles y de gran interés y las difundimos entre las distintas universidades, como la plataforma de podcast que se llama Descarga Cultura, que es una plataforma de la UNAM en donde se difunde el arte y la literatura y muchos otros temas de México, con el español de México, en voces muchas veces de los autores mexicanos. También hay de las distintas variantes del español de otros países hispanoparlantes, y también está la presencia de las lenguas indígenas, que eso también despierta muchísimo interés en la actualidad. Tanto, por ejemplo, producción literaria de poesía en lenguas indígenas,
con su traducción al español de México. Eso también es una de las betas que ofrecemos y difundimos a través de Descarga Cultura, que es una herramienta que si no la conocen se las recomiendo ampliamente, aunque sean hispanoparlantes. O sea, no está diseñada como una herramienta de enseñanza de lenguas, pero sí para muchas personas puede ser de mucho interés de todos modos, ¿no? Yo deseo que quienes están viendo esta transmisión, y por cierto les reitero la invitación a formular preguntas y comentarios para nuestra invitada, tomen nota de esto tan importante que acaba de mencionar Ana Elena, que es que en el caso de España ha sido una política del Estado español, decidida con presupuesto, mucho dinero, ¿sí?, para impulsar a los institutos Cervantes. Eso es algo que nos falta a nosotros. México es una potencia cultural, eso es ineludible. Y esto de Descarga Cultura que menciona Ana Elena, pues se puede hacer precisamente porque tenemos cultura para aventar para arriba, ¿no? Sin embargo, sí falta una mejor estructuración de lo que sería una política de promoción y posicionamiento de México a través de su cultura. Esto que ahora llamamos poder suave y que puede resultar crucial para que los países puedan posicionarse en las relaciones internacionales. Ana Elena hablaba hace un momento de China. China tiene una política de Estado, tiene los institutos Confucio, envía a sus estudiantes a todas las universidades del mundo a aprender las lenguas de los diversos países del mundo, pero aparte está posicionando al mandarín, que no es una lengua tan sencilla. Sin embargo, tenemos millones de personas en todo el planeta aprendiendo mandarín, y con esto China también va creando un apetito para su cultura, para el comercio con esta nación, para entender mejor a este país que a veces nos cuesta trabajo por ser otra cultura, por tener otro tipo de tradiciones y demás. Pero ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, por supuesto, son las alianzas francesas. Lo que hace el gobierno francés con su cultura es formidable, ¿no? En términos gastronómicos, viticultura, el cine francés, en fin, el turismo. Yo creo que hay muchos elementos de esto que tiene México y en abundancia y que podríamos sin duda aprovechar para un mejor posicionamiento en el mundo. Y ojalá pudiera prosperar esta iniciativa de posicionar de mejor manera, sí, porque lo está, pero puede crecer mucho, al español de México en Europa y en diversas latitudes. Bueno, yo te quiero preguntar cuáles son los planes. Ya nos esbozaste algunas actividades que se están retomando ya con pandemia, pero digamos a futuro, en un horizonte, no sé, de 5 o 10 años, ¿cómo observas que puede evolucionar el Centro de Estudios Mexicanos en el Reino Unido? Bueno, las metas de un centro de esta naturaleza tienen que ser a mediano y largo plazo, porque se tiene que construir también una confianza y una presencia, ¿no? En este caso, en el Reino Unido. Entonces, hay ciertas tendencias de la educación superior que irán conduciendo, ¿no?, las actividades que se realicen a corto y largo plazo, ¿no? El Reino Unido tiene, bueno, están por un lado las metas de desarrollo sostenible de la ONU, que están también como un eje dentro de pues los organismos otorgadores de financiamiento, y de alguna manera eso privilegia ciertas áreas que son las que tendrán prioridad, ¿no?, para recibir financiamiento, por ejemplo, para estudios de doctorado, para colaboración en proyectos, colaboración internacional, ¿no? Y por el otro lado está la meta de la internacionalización integral. Varias universidades británicas tienen esta muy ambiciosa meta de lograr que el 100% de su comunidad tenga alguna experiencia internacional, casi que ir a la universidad sea tener una experiencia en el extranjero, incluya, ¿no?, tener una experiencia en el extranjero. Porque el conocimiento no conoce fronteras, el conocimiento se desborda y naturalmente se trascienden las limitaciones de las fronteras políticas, ¿no? Entonces ahí vemos ya también el desarrollo de disciplinas con una perspectiva global
innegable, como por ejemplo salud global, ¿no? El tema de salud que tanto nos ha impactado en tiempos recientes, no puede sino ir aumentando su importancia. Y se habla de la carrera de medicina global. Y aquí la Facultad de Medicina de la UNAM está muy pendiente de esto, ¿no? Está tomando acciones en ese sentido. Por otra parte está la ley transnacional. Todas las carreras vinculadas con el derecho internacional, en particular King's College tiene un programa muy fuerte de ley transnacional que resulta muy atractivo porque nos estamos construyendo como ciudadanos del mundo, ¿no? Que eso pienso yo que es la meta de la internacionalización, concebirnos de una manera global modifica nuestra manera de actuar y de ser en el mundo. Entonces, esto se logra a través de el encuentro con lo que es diferente, con lo que es extraño o extranjero. Está en la palabra misma. Cuando estamos dentro de nuestra zona de confort, pues creemos que todo el mundo es igual. Y cuando enfrentamos, no sé, algo cultural que los mexicanos en el Reino Unido enfrentan, es algo tan sencillo y mundano como tomar frijoles dulces, ¿no? Eso resulta un shock cultural para quienes lo enfrentan por primera vez, pero es un gusto adquirido y ya cuando se relaciona con el lugar en donde sucede, pues ya viene una comprensión de la alteridad y viene una visión más amplia, generosa, magnánima, que conduce a la integración social y a la convivencia pacífica, ¿no? Que es finalmente lo que queremos, porque la convivencia pacífica es indispensable para el desarrollo. Si no hay convivencia pacífica, no puede haber desarrollo, ¿no? Porque otra vez se está partiendo de miras muy cortas, muy territoriales, llamémosla territoriales, y lo estamos viviendo también en estos tiempos de manera, con mucha incredulidad, ¿no? La humanidad no puede creer lo que está sucediendo en Ucrania. Todavía nos falta bastante para poder trascender esa visión territorial de la identidad, ¿no? Seguirá siendo territorial, pero territorio tierra, ¿no? Territorio planeta. Entonces, un poco esa es la tendencia que yo veo. La idea de la internacionalización integral también es realista en el sentido de que cuenta con la virtualidad como una herramienta importante, ¿no? Como una herramienta, puede ser de inicio, como un detonador para mirar hacia afuera, ¿no? Porque también lo que sucede con muchos es que nunca queremos más a México que cuando estamos fuera, ¿no? Entonces, y eso sucede con cada nación. Al apreciar lo que tenemos, llegamos a apreciar todos los tesoros que tenemos de biodiversidad, de culturas, de lenguas, de lo que queramos, ¿no? Realmente es una cosa que no damos crédito cuando nos damos cuenta. Entonces, un poco esa es la tendencia, ¿no? Ahora, hay muchas cosas de las que podría yo platicar, en particular en lo que ha sucedido después de Brexit, pero quiero dejarte que tú platiques un poquito porque si no yo me sigo. No, justo sobre eso te iba a preguntar, porque entiendo que una de las cosas que pierde Gran Bretaña al retirarse de la integración europea es el programa Erasmus, que, bueno, Erasmus es una maravilla, le da la oportunidad a los jóvenes universitarios de hacer semestres en universidades de los países miembros y desarrollar esta especie de cultura cosmopolita, conocer otros horizontes, como muy bien lo marcabas tú. Yo te quiero preguntar, bueno, esta salida del Reino Unido del Brexit y perder Erasmus, que yo me imagino, de todas maneras va a haber jóvenes de la Europa continental que buscarán estudiar en Inglaterra por el posicionamiento de sus universidades, como también seguramente habrá británicos que seguirán estudiando en el continente europeo. Pero al margen de eso, ¿tú crees que se abre una ventana de oportunidad, por ejemplo, para América Latina, para México, para atraer, cómo está esa parte de atraer estudiantes del Reino Unido? Y esto tiene que ver también con nuestro
nuestro posicionamiento como región latinoamericana y la importancia que tenemos en las relaciones internacionales. ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. Cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea, se crea, y especialmente del programa Erasmus, lo que afecta a la educación superior, se crea un esquema Turing, que es el Turing Scheme, que es algo nuevo, que busca sustituir de alguna manera al Erasmus. Sin embargo, tiene diferencias importantes, ¿no? El esquema Turing, en primer lugar, no está focalizado en Europa. Y ahí es donde entra una importante oportunidad para México y para otros países. Está destinado a estudiantes en universidades británicas, ¿no? A diferencia del Erasmus, que había una reciprocidad, ¿no? Que contempla una reciprocidad, este programa no es recíproco, pero sí busca más allá de Europa, ¿no? Entonces, eso, una cosa por una parte y la otra, digamos que nos beneficia. Y hay otro aspecto del esquema Turing que es muy interesante, que también nos revela una tendencia de la educación superior en el Reino Unido, que es la de incorporar a gente que viene de circunstancias desventajosas, gente que es la primera en ir a la universidad en su familia, ¿no? Los primeros en tener una educación universitaria, y o que proceden de minorías étnicas, ¿no? de gente con desventaja. Entonces, por primera vez, este verano, está actualmente un grupo de beneficiarios del esquema Turing de la Universidad de Sussex visitando el Centro de Enseñanza para Extranjeros en Taxco, en Guerrero, que es un lugar precioso en donde está ubicado este centro, que es perfecto también para recibir a estudiantes que a lo mejor algunos de ellos nunca han viajado antes en su vida, ¿no? Entonces estamos muy contentos de participar en el esquema Turing y yo creo que esto se irá multiplicando, ¿no? A la vez también los financiamientos para actividades internacionales en el Reino Unido acaban de terminar, como que concluyó, por ejemplo, el proyecto del Newton Fund, que durante bastantes años fue una fuente de financiamiento importantísima para la colaboración entre universidades mexicanas y las universidades británicas, y estamos a la espera del programa que lo sustituya, ¿no? Todavía ahí estamos, el público seguramente sabe el momento político, ¿no? que se vive en el Reino Unido, que es un momento difícil, y la reestructuración de ciertas instituciones no está priorizando la ayuda al exterior a través de estas colaboraciones, ¿no? Entonces estamos a la espera, pero seguramente esperamos que pueda surgir un programa alternativo, ¿no? que cumpla esa misión de dar apoyo a la colaboración de la investigación entre nuestras dos naciones, ¿no? Por otra parte, el Consejo Británico tiene algunos proyectos de becas nuevos, como la beca GREAT, ¿no? que es a través de colaboraciones con universidades específicas que ofrecen a veces un lugar, por ejemplo, en Derecho, otro lugar en Biología Marina, y así como muy a cuentagotas, pero ahí están, ¿no? Algo es algo, podemos decir, ¿no? Y también ofrecen unas becas para mujeres en la ciencia, en lo que se conoce como STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esas becas también nos marcan una tendencia muy clara de favorecer la incorporación de las mujeres a la ciencia, ¿no? Entonces, eso se ve más o menos a raíz de lo que comentábamos.
Excelente, excelente. Qué bueno que lo mencionas porque también en otros tiempos hemos sabido de que hay varias ofertas de becas que no se conocen y se pierden, ¿no? Entonces es muy importante conocer todas estas opciones que existen, digo, a pesar de los vaivenes políticos, a pesar de que Boris Johnson ya se va y el tema cultura no es, o cooperación en educación no es la máxima prioridad. Pero fascinante también esto que nos comentas de Turing y de cómo el haber abandonado a la Unión Europea sí trae perjuicios realmente, hablando de un sector muy concreto, el educativo para la Gran Bretaña, porque este esquema no es recíproco, efectivamente. Te pregunta Ana Vera, que si pudieras detallar la cooperación que se da entre el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido y la Embajada de México en el Reino Unido, porque dice que ella ha vivido en España y ha visto una actividad muy, muy importante de la embajada con instituciones en Madrid. Sí, así es. La Embajada de México en el Reino Unido también es de nuestros principales aliados. Tenemos una colaboración muy estrecha en las áreas de educación y cultura, así como con el consulado, ¿no? Y esto también nos habla de la manera en que está integrada la comunidad de mexicanos en el Reino Unido. Tenemos la Red Global de Mexicanos en el Exterior, y tenemos asociaciones de gran tradición como la British Mexican Society, que acaba de cumplir 80 años, y nosotros fuimos los anfitriones de esta celebración con la presencia de 5 ex embajadores y un Royal Patron. Fue un evento muy significativo. Y sí, con la embajada, por ejemplo, uno de los eventos más bonitos que hemos realizado se refiere a las mujeres, ¿no? Esto fue con la sección consular, tanto de México como de Brasil, fueron las impulsoras de lo que les voy a contar en un momento, porque desafortunadamente ambas partes escuchaban o escuchan con lamentable frecuencia casos de mujeres latinoamericanas que se habían casado con algún hombre que vive en el Reino Unido, no digo exclusivamente británicos porque hay de muchos países, y padecían violencia doméstica, ¿no? Entonces, hay numerosas organizaciones de apoyo a mujeres latinoamericanas que padecen violencia doméstica en el Reino Unido, lo cual nos habla de la gravedad del problema. Y entonces realizamos un evento con todo el cuerpo consular latinoamericano para difundir los derechos de las mujeres migrantes en el Reino Unido, ¿no? Entonces ahí tuvimos la participación de representantes de estas organizaciones de apoyo a mujeres latinoamericanas. Hubo una representante de la UNAM que tiene el proyecto de mujeres y migración, ¿no? Y también hubo una representante del gobierno británico, una Member of Parliament, una parlamentaria, que es la encargada de temas de género, ¿no? Entonces, ese fue un evento muy bonito, muy vistoso, ¿no? Que además de convocar a mucha gente, demostró la unidad latinoamericana y más allá, ¿no? Porque estaban también representantes de embajadas, recuerdo en particular la embajada de Croacia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de las colaboraciones. También hemos organizado exposiciones, conciertos, presentaciones, mesas redondas, presentaciones de libros, muchas actividades. Tenemos la fortuna de colaborar de manera cercana con la embajada. Y bueno, con los otros grupos que mencioné, que hay varios más, pero sí, es muy importante la colaboración con ellos. Sí, por supuesto, porque pueden hacer sinergias y se complementan las actividades y objetivos de todos ustedes. Te pregunta Raúl Cisneros desde Facebook, ¿qué hacer frente a los estereotipos que existen en el Reino Unido sobre los mexicanos? Sí.
Eso es muy importante y es una de las cosas que les he dicho a los chicos. Hemos reanudado nuestro programa de verano Puma, que es un curso de inglés y cultura británica organizado por King's College en colaboración con la sede. Y una de las cosas que les digo yo a los muchachos es que cuando ellos viajan se convierten en embajadores de nuestro país y que está en sus manos cambiar el estereotipo que se tiene casi siempre negativo acerca de nuestro país, ¿no? Ir en contra de las series de Netflix y las series de otras partes en donde se retrata de una manera nefasta, ¿no?, a los mexicanos, a través de la educación superior, a través de nuestra presencia, de las investigaciones de punta, ¿no?, que se realizan realmente en nuestro país, que estamos al mismo nivel en muchas cosas, con menos recursos además. A través de eso podemos nosotros contribuir a que este estereotipo cambie, ¿no?, el estereotipo negativo, crear una presencia académica, pero para eso necesitamos que la mejor gente se anime a viajar, ¿no?, se anime a salir de su zona de confort para que pueda demostrarse, ¿no?, que somos mucho más de lo que también no somos nada más también un destino turístico, ¿no? Eso también es otra cosa con la que nos encontramos, ¿no? Cancún, sabemos que recibe grandes cantidades de visitantes de Estados Unidos y Canadá, pero el tercer país es el Reino Unido, ¿no? Entonces también esta asociación con los lugares turísticos, que me encanta que vayan, no tiene nada de malo, pero que somos mucho más que eso, ¿no? Es muy importante también afianzar la presencia a través de este tipo de intercambios, ¿no? La movilidad estudiantil, estancias académicas en el exterior, colaboración, asomarnos a ver lo que están haciendo en sus proyectos para cotejar con lo que tenemos nosotros y establecer los vínculos, que es un poco mi trabajo, ¿no? Realmente establecer correlaciones entre áreas afines, ¿no? Sí, por supuesto. Se me hace que es una labor que tenemos que hacer no solo hacia Reino Unido, sino hacia el exterior. Y también, ¿cuántas series estoy hablando de series de televisión que son tan influyentes para la conformación de los estereotipos? ¿Cuántas series no se producen en el Reino Unido que nos hablan del estereotipo británico de una manera positiva, ¿no? Claro. Se saben hacer muy bien su propia propaganda. Entonces, no sé si debamos hacer lo mismo o de nuestra manera muy particular, también hacernos un poco de buena propaganda nosotros, ¿no? Con verdad y con hechos, ¿no? Pero también es un aparato muy poderoso, como decías, la famosa, el poder suave, el famoso poder suave de la cultura, que se da a través de muchos medios y en los que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno español está invirtiendo muchísimo porque el alcance es impresionante. Hasta la fecha nos llegan noticias de las telenovelas mexicanas que se ven en países africanos, ¿no? Entonces, pues qué vehículo tan importante, ¿no?, que nos puede ayudar para bien, ¿no? Uh-huh. Claro. Tanto que criticábamos a Televisa antes y decíamos, es que la historia de la chica pobre que conoce al rico y triunfa en la vida, ya chole con eso. Y esa es la imagen que vendemos al mundo. Pero era finalmente posicionamiento de México, ¿no? O sea, todavía viajas por América Latina y te dicen, ¡el Chavo del Ocho!, ¿no? O sea, todavía está presente en el imaginario colectivo. Pero tienes razón, Netflix y muchas producciones de Hollywood presentan imágenes muy estereotipadas y muy negativas sobre México, y lo hacen porque México no está contando su historia, no está creando sus propias narrativas. Y esto que mencionas también de que Gran Bretaña genera sus narrativas y lo hace muy bien. Por ejemplo, un caso, James Bond, ¿no? El héroe que salva al mundo. Pues eso es posicionamiento de Gran Bretaña, ¿no? Como que sí, fíjate, ahora que lo mencionaste, deberíamos de trabajar más en esto, contar nuestra propia historia y una buena historia, buenas historias,
memorias, aspectos positivos de la sociedad mexicana, de nuestra cultura, que hay muchísimas cosas buenas que decir. Formidable, ¿eh? Muy, muy interesante. Te pregunta Luisa Esparza, digo, ya nos estamos acercando al final de la transmisión, pero es una pregunta que yo creo que nos interesa mucho escuchar tu respuesta. ¿Cómo se vive la guerra entre Rusia y Ucrania en el Reino Unido, más allá de los dichos de Boris Johnson? Sí, bueno, pues se han atravesado distintos momentos, desde el estallido de la guerra hasta el momento actual. Hubo intervenciones, la ministra del Exterior visitó Ucrania, me parece que se reunió también con Rusia, ¿no? para evitar, para intentar poner un freno, ¿no? a esta situación. Y recientemente Boris Johnson visitó Ucrania, también se reunió con el presidente ucraniano Zelensky y por una parte se han abierto las puertas a los refugiados. Hasta cierto punto ha sido también muy duramente criticado el gobierno británico por no abrir las puertas tanto como otros países, ¿no? que han recibido una gran cantidad de refugiados ucranianos. Hay una población ucraniana muy importante también en el Reino Unido, como también una población rusa. Sí. Es importantísimo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por el otro también, Reino Unido está aportando apoyo militar, ¿no? A través de armas. Entonces, esa es la postura del Reino Unido. Está, por supuesto, en coalición con otros países europeos para juzgar, ¿no? Crímenes de guerra que se están cometiendo, etcétera. Es una situación sumamente delicada. Yo no soy especialista, entonces esa es mi apreciación, pero sí, es algo muy, muy complicado y como decía hace un momento, ¿no? Que se ve con incredulidad, porque la memoria de la guerra es muy reciente aquí. Están estos cenotafios en donde varias veces al año hay ceremonias en donde se conmemora a los caídos en la Primera, en la Segunda Guerras Mundiales, y están los nombres, ¿no? En las estaciones de metro de todos los que murieron, en los panteones, por supuesto, pero no en lugares públicos que se frecuentan, hay una presencia muy importante de este recuerdo. Los edificios conservan las huellas de la metralla, por ejemplo, ¿no? Entonces, está el Imperial War Museum, ¿no? El Museo de la Guerra. Están muy, muy frescas esas heridas y al mismo tiempo, pues la configuración del mundo es distinta y bueno, pronóstico reservado. Sí, y yo creo que esto se va a prolongar lamentablemente. Yo creo que este conflicto va a seguir y seguir hasta por bastantes meses. Ojalá no, ojalá terminara, porque ha generado demasiado sufrimiento, desplazados, refugiados, problemas económicos tremendos en todo el mundo, que esa es otra cosa, ¿no? Ahorita vemos cómo se disparan los precios de hidrocarburos, de cereales, en fin. Sí, muy, sí, muy se terrible. hablaba mucho de Ucrania como el granero de África, ¿no? Y los problemas de hambre que se empiezan a vivir ya en África por la falta de abasto, ¿no? Entonces, aquí también una vez más vemos lo interconectados que estamos ya y no puede haber marcha atrás, ¿no? Estamos viviendo la globalización, entonces tenemos que aprender a convivir pacíficamente. Sí. Sí, totalmente. Pues mira, se nos acaba el tiempo, pero sí te quiero preguntar un poco sobre el verano Puma, lo mencionaste. Digo, ahora ya es presencial, esa es una buena noticia. También nuestro colega en Sudáfrica nos decía, sí, ya por fin vamos a volver a lo presencial. ¿Cómo podríamos? Porque el público que tenemos aquí, tenemos a estudiantes también de relaciones internacionales que sin duda podrían tener una experiencia preciosa, bueno, y no solo ellos, sino también de otras especialidades, en un verano Puma. Cuéntanos cómo se estructura y qué hay que hacer para poder acceder a esta experiencia.
Sí, con mucho gusto. El Verano Puma es una convocatoria anual que se publica por ahí de enero o febrero para un curso de inglés intermedio y de cultura británica, ¿no? Los requisitos son presentar un certificado de dominio del nivel requerido y ser mayor de edad, ¿no? Tienen que ser mayores de edad. El curso lo imparten profesores de King's College London, incluye visitas guiadas a distintos museos o distintas zonas de la ciudad, ¿no? Es un curso muy bonito, pero quiero decir que no es lo único que se puede hacer en ese plan. Existen también otras opciones fomentadas por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la DGESI, a través de esquemas de movilidad estudiantil que pueden pasar un semestre, que es más el Verano Puma dura 3 semanas, que nos encanta y que vengan, pero también tienen esta opción, los números son más reducidos. Por ejemplo, Verano Puma actualmente tenemos 23 estudiantes y de movilidad llegan 2 o 3, ¿no? Entonces nada más que se sepa eso. A King's, llegan algunos otros a otras universidades con las que se tiene convenio. En la actualidad, la UNAM tiene convenio con 21 universidades británicas y para distintas finalidades, ¿no? Entonces, están las estancias de movilidad, que son semestrales, están estancias de iniciación a la investigación, que para eso les recomiendo contactar a la sede, porque en el Reino Unido son muy complicados y casi no se permiten de licenciatura, prefieren las de doctorado, pero bueno, nos pueden contactar y les podemos informar. Y también estamos entrando, gracias a la flexibilización del programa de titulación por estancia en el extranjero, PITAE, también se publica la convocatoria en DGESI, estamos entrando a él el próximo mes de septiembre. Entonces, esas son algunas de las opciones que tienen para viajar. De todos modos, nos interesa que si hay algunas personas, ya sea estudiantes, académicos, que por azares del destino visitan Londres, siempre les daremos la bienvenida en la sede y ahí también les podemos informar de algunas de nuestras otras actividades y oportunidades, ¿no? Estupendo, Ana Elena. Y bueno, pues para terminar, ¿algún mensaje final que nos quisieras transmitir? Me gustaría insistir en el tema de la ciudadanía global. Me parece que entre más reflexionemos acerca de nuestra posición en el mundo, más probabilidades tenemos de adaptarnos al cambio y de convivir pacíficamente, ¿no? Ese es el mensaje con el que me gustaría dejarlos para reflexionar. Food for thought. Muchas gracias, muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Ana Elena. Ha sido un placer, un gusto enorme escucharte, conocer más de las actividades de nuestro Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido, pero además todo lo que de una u otra manera, directa o indirectamente, se relaciona con ello, las actividades que desarrolla y por supuesto, este mensaje final que suscribo ampliamente. Yo creo que vivimos tiempos complicados y es necesario ser más proactivos para enfrentar no solo el desafío de este conflicto bélico, también el desafío ambiental, también el desafío de la delincuencia organizada y tantos otros que flagelan a nuestras sociedades. Hago votos también porque México tenga un mejor posicionamiento en las relaciones internacionales a través de su cultura, de su gran cultura, que sin duda tiene un potencial. Ya aquí se ha hablado de algunos esbozos de ese potencial, pero la realidad es que es inmenso. Ojalá podamos avanzar en esa dirección. Agradezco también a todos quienes nos han sintonizado, a quienes nos han acompañado aquí en Zoom, en Facebook Live, a quienes nos mandaron preguntas. Gracias y los invito este jueves. Vamos a tener nuestro seminario COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde vamos a analizar justamente los 50 años de la Conferencia de Estocolmo
Estocolmo, donde se abordó la problemática ambiental, y vamos a ver qué hemos hecho en 50 años. Tal pareciera que no mucho, pero vamos a escuchar a los expertos en este tema. Y la próxima semana los invitamos muy cordialmente para la entrevista de Una Tarde con. Nos va a acompañar Nacho Cázares, que es productor. Él pues produce películas como las de Huevo Cartoon, que ustedes conocen. También ha dirigido otras producciones. Vamos a conversar con él sobre lo que ha sido la industria del entretenimiento en pandemia y cómo se ha dado todo este proceso de recuperación, que sin duda tampoco ha sido sencillo. Los invitamos a que nos acompañen y sin más, les deseamos una linda jornada. Gracias nuevamente, Ana Elena. Saludos hasta el Reino Unido, a Londres, y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.